Olvido de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado, y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente, ¿ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía rompérseme el corazón de ternura, y él, ¿y bien, querrás mantener delante estas cosas? y yo, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Entender el dolor y el remordimiento, o sea, debe de motivarnos a ir al arrepentimiento y a confesar el pecado. Pero una vez que ese pecado ha sido confesado, que ha sido perdonado, prácticamente en Dios ya no hay recuerdo. O sea, Dios lo destruye. El problema de nosotros es que lo seguimos recordando. ¿Y qué es lo que pasa cuando recordamos un pecado? Que nos volvemos a ensuciar en el pecado, porque el pecado me trae el recuerdo del gusto que me llevó a pecar. Es algo que siempre hemos mantenido, esta idea. Nadie peca donde no le gusta. Sí. El pecado siempre es agradable al alma. En el momento que yo recuerdo el pecado, recuerdo el gusto. Irremediablemente. Y aunque yo diga, no lo rechazo y cómo fui capaz de hacer esto, pero el gusto ya quedó. Y Jesús se lo dice a Luisa, el pensar en las culpas anteriores es ensuciarse de nuevo en el pecado. ¿Qué es ensuciarse? Que ya lo volviste a recordar. Por lo tanto, eso debemos quitarlo, porque eso yo diría que es un ardid del demonio para ponernos intranquilos, para no permitirnos avanzar y sobre todo, para dejarnos el recuerdo y el deseo del pecado. Sí. Porque entre más recuerdo mi pecado, más lo deseo. Aunque aparentemente lo rechazo. ¿Sí se entiende? Sí, es volver a mi voluntad humana. Así es. Y bueno, pues amigos, esta es la primera ¿Lección? La primera lección, o sea, que Jesús nos está dando. Como dijimos hace un momento, estamos entrando en el libro 1, así que vamos a continuar en nuestros programas siguiendo este camino del libro. Meditación, olvido de las culpas. Recordemos un poco las principales verdades que Jesús nos enseñó en los primeros capítulos, y es importante repetirlas interiormente para que pasen de un conocimiento intelectual a una experiencia vivencial, que es lo fundamental, que se vayan haciendo vida. Lo primero que Jesús dice es, Él quiere ser nuestro todo. Cuando lo dice quiere decir que Él es el papá, la mamá, hermana, primo, amigo, vecino, e incluso hasta los enemigos. Porque si vemos a Jesús en todos y en todo, Él será el único que será amado. Segundo, Jesús la separa del mundo exterior. Le pide que se aleje de conversaciones prolongadas e innecesarias. Que nuestra mente esté en silencio, quitar ese murmullo de nuestra mente que nos impide oír su voz y derramar en nosotros sus gracias. Que es ese ruido interior, esos pensamientos de nosotros mismos, que dijeron, que van a decir, lo que me pasó, lo que me va a pasar, una cantidad de preocupaciones que nos apartan de Él. Y Él quiere que solo estemos pensando en Él y viéndolo a Él en todo. Él nos promete a cambio que irá siempre con nosotros, a donde estemos allí va a estar Él observándonos para dirigir y equilibrar nuestros movimientos. Tercero,
Jesús quiere purificar el interior de nuestro corazón. ¿Cómo lo va a purificar? Él insiste, vive como si solo tú y yo estuviéramos en el mundo. Para complacernos mutuamente. Para esto ocurra hay que corresponder con nuestra voluntad unida a la suya. Esa purificación del interior inicia con reconocer mi verdad, que yo por mí misma no soy capaz de nada. Jesús quiere que dependamos totalmente de Él, y para eso nos pide que antes de empezar cualquier obra lo invoquemos. De este modo obtendrás la más profunda humildad. Estar siempre dependiente de Él. Empecemos donde Luisa reconoce sus culpas y se arrepiente y pide perdón, pero son culpas que ya había confesado, y a Jesús no le agrada eso, le pide que se olvide de lo que ya ha confesado. La medida en que seamos fieles a las enseñanzas, Él va dando la gracia. Luisa lloraba mucho al estar pensando en sus pecados pasados. Ante esa situación de dolor por los pecados pasados, de temor por el futuro que viene, ella acude a Jesús para contarle lo que ella estaba viviendo, el dolor de sus faltas. Y le pedía perdón 1000 veces. Diciéndole: mira Jesús, cuánto tiempo he perdido, cuántas gracias he desperdiciado. Esa experiencia muchos la hemos vivido. Cuando ya uno conoce esto, conoce la verdad y mira hacia atrás, reconoce cuánto tiempo realmente hemos perdido. Ante esta experiencia de Luisa, Jesús la reprende severamente y le dice: ya no quiero que sigas pensando en el pasado. Y cuando se lo dice Luisa, nos lo está diciendo a nosotros. Porque si ya pidió perdón y ya recibió perdón, seguir pensando en el pasado es una afrenta a mi misericordia, dice Jesús. Porque mientras estés pensando en el pasado no puedes emprender el vuelo al cielo, en mi amor. Y le dice: yo ya no me acuerdo del mal que tú has hecho. ¿Por qué me he olvidado de todo perfectamente? ¿Puedes ver acaso algún rencor en mí? Podemos llegar a una conclusión: no tiene sentido una confesión general donde vamos a volver a confesar todos los pecados confesados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Ahora otra cosa es cuando en tu vida pasada se cometiste un pecado, pero no sabías que era pecado. Por ejemplo, eso le ha pasado a algunas personas que se desconectaron o se le hicieron ligadura de trompas o estaban tomando anticonceptivos y no sabían que era pecado. Cuando se dan cuenta que es pecado, al cabo de los años, no lo han confesado, deben confesarlo, ya eso es otra cosa. Jesús le dice: ¿por qué quiere volver al pasado? Pensemos en amarnos mutuamente, trata de complacerme en adelante y estarás siempre en paz. Ocupa tu mente en esto, en amarnos mutuamente. Busca cómo complacerme, en esto te debes ocupar y eso te va a traer mucha paz. Aquí está una gran enseñanza de Jesús, la primera que le da a Luisa.